00.33.09. Kate entró en el patio central de la roca y se dirigió hacia el lugar donde había visto a Tris por última vez. Pero Tris ya no estaba ahí. ¿Tris? No oyó respuesta alguna por el auricular. Y Tris tiene la oblea de cerámica, pensó. El patio estaba sembrado de cuerpos en llamas. Kate corrió de uno a otro para ver si Tris era alguno de ellos. Vio a Raimundo, que la saludó con una parca inclinación de cabeza y un gesto de la mano, y luego se estremeció. Por un momento, Kate pensó que se debía a las ondas de calor que emitía el fuego, pero entonces vio volverse a Raimundo, sangrando por el costado. Había un hombre detrás de él, que con sucesivos golpes hirió a Raimundo en el brazo, el hombro, el torso y la pierna. Cada incisión penetraba lo suficiente en la carne para herir de gravedad, pero no para matar. A Raimundo se tambaleó, sangrando profusamente. El hombre avanzó hacia él, aún asestando golpes de espada. A Raimundo cayó de rodillas. El hombre se plantó ante él, cortando una y otra vez. A Raimundo se desplomó de espaldas, y el hombre le cruzó la cara en diagonal una y otra vez con el filo de la espada. Las llamas ocultaban el rostro del atacante, pero a cada golpe Kate lo oía decir: «Bastardo, bastardo, bastardo». Advirtió que hablaba en inglés, y entonces supo quién era. El atacante era Deckere. Tris y Arnaud continuaron adentrándose en las mazmorras. Más adelante, oían el eco de unas voces. Arnaud avanzaba con mayor cautela, permaneciendo cerca de las paredes. Finalmente vieron el interior de la siguiente cámara, dominada por un gran pozo excavado en la tierra. Y sobre el pozo, una pesada jaula metálica pendía de una cadena. El profesor se hallaba dentro de la jaula, su rostro inexpresivo mientras la jaula descendía a medida que dos soldados hacían girar la manivela de un cabrestante. Marek estaba maniatado, contra la pared del fondo, y cerca de él había otros dos soldados. Lord Oliver, de pie al borde del pozo, sonría mientras la jaula bajaba. Bebió de una copa de oro y se enjugó la barbilla. «Maestro, os hice una promesa, y la cumpliré», dijo. Dirigiéndose a los dos soldados que manejaban el cabrestante, ordenó: «Más despacio, más despacio». Observando a Oliver, Arnaud gruñó como un perro rabioso. Se volvió hacia Tris y susurró: «Yo me ocuparé de Oliver, los otros os los dejo a vos». «¿Los otros?», pensó Tris. Había 4 soldados en la cámara. Pero no tuvo ocasión de protestar, ya que Arnaud, lanzando un grito de furia, corría ya hacia Oliver. Lord Oliver se dio media vuelta, aún con la copa en la mano. Con una mueca de desprecio, dijo: «Así que se acerca el cerdo». Tiró la copa y desenvainó la espada. En unos instantes se desencadenó el combate. Tris corría hacia los soldados situados junto al cabrestante, sin saber qué hacer. Los soldados que custodiaban a Marek habían alzado sus espadas. Oliver y Arnaud luchaban con fiereza, maldiciéndose entre golpe y golpe. Todo ocurría muy deprisa. Marek derribó a uno de los soldados y le clavó un cuchillo tan pequeño que Tris ni siquiera lo vio. El otro soldado se volvió hacia Marek, y este le asestó un violento puntapié que lo lanzó contra los soldados del cabrestante, y los 3 perdieron el equilibrio y cayeron. Abandonado, el cabrestante empezó a girar a mayor velocidad. Tris vio desaparecer la jaula, y con ella al profesor, bajo el nivel del suelo, en el interior del pozo. Para entonces, Tris había llegado hasta el primer soldado, ya de pie y de espaldas a él. El hombre hizo ademán de volverse, y Tris lo golpeó con la espada, hiriéndolo de gravedad. Asestó un segundo golpe, y el hombre se desplomó. Ya solo quedaban 2 soldados. Marek, aún maniatado, retrocedía y esquivaba los golpes de uno de ellos. El otro soldado permanecía junto al cabrestante, con la espada desenvainada, preparado para luchar. Tris lo atacó, y el soldado paró fácilmente el golpe. Entonces Marek, retrocediendo en círculo, golpeó al soldado, que se volvió hacia él. «Signo de exclamación abierta ahora», gritó Marek, y Tris clavó la espada. El soldado se vino abajo. El cabrestante seguía girando. Tris agarró la manivela, pero tuvo que soltarla y saltar atrás para esquivar un golpe del 4º soldado. La jaula continuó descendiendo. Tris reculó. Marek le tendió a Tris las muñecas atadas, pero Tris dudaba que fuera capaz de dar un corte tan preciso con la espada. «Signo de exclamación abierta, hazlo», ordenó Marek. Tris obedeció, y libró a Marek de sus ataduras. Al instante, el 4º soldado se abalanzó hacia Tris. El soldado peleaba con la rabia de un hombre acorralado. Tris recibió una herida en el antebrazo mientras retrocedía. Advirtió que estaba en apuros, pero de pronto su atacante bajó la vista horrorizado, mirando la punta de una espada que sobresalía de su abdomen. El soldado se desplomó, y Tris vio que Marek empuñaba la espada. Tris corrió hacia el cabrestante.
Sujetó la manivela y consiguió detener el descenso. Mirando al pozo, vio que la jaula se había sumergido ya en el agua untuosa, y el profesor apenas asomaba la cabeza sobre la superficie. Marek se acercó, y juntos empezaron a levantar la jaula. Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Chris. Marek consultó el temporizador. 26 minutos. Entretanto, Arnaud y Oliver seguían luchando, ahora en un rincón oscuro de las mazmorras. Chris veía las chispas que saltaban de sus espadas al chocar. La jaula, chorreando, se elevó en el aire. El profesor sonrió a Chris. Sabía que llegarías a tiempo, comentó. Chris notó resbaladizos sus barrotes de la jaula cuando ésta se hallaba ya por encima de su cabeza y tiró de ella para apartarla del pozo. Después volvió hasta el cabrestante, y él y Marek la bajaron al suelo de la mazmorra. Chris se aproximó de nuevo a la jaula para abrirla, pero advirtió que estaba cerrada con llave. Tenía un candado del tamaño de su puño. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está la llave?, preguntó Chris, mirando a Marek. No lo sé, respondió Marek. A mí me tenían contra el suelo cuando lo han encerrado. Signo de interrogación abierta. ¿Profesor? Johnston negó con la cabeza. No lo sé. Tenía la mirada fija ahí abajo. Señaló hacia el pozo. Marek golpeó el candado con la espada. Saltaron chispas, pero el candado era sólido, el filo solo consiguió rayarlo. Así no lo conseguirás, dijo Chris. Necesitamos la condenada llave, André. André se volvió y miró alrededor. Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Chris otra vez. 25 minutos. Moviendo la cabeza en un gesto de desesperación, Chris se acercó a un soldado y comenzó a registrarlo. 00.21.52. En la sala de control, Stern observó a los técnicos mientras sumergían la membrana de goma en un cubo de adhesivo y luego, todavía goteando, la introducían en el orificio del contenedor de cristal. Después acoplaron al orificio una manguera de aire comprimido, y la membrana de goma empezó a dilatarse. Por un momento, pudo verse que era un globo sonda, pero luego continuó dilatándose, tornándose más fina y translúcida, adoptando la forma del blindaje hasta extenderse por todos los rincones del contenedor. Posteriormente, los técnicos caparon el contenedor, pusieron en marcha un cronómetro y aguardaron a que se endureciera el adhesivo. Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Stern. 21 minutos. Gordon señaló a los globos. Es una solución casera, pero eficaz. Hacía una hora que me rondaba por la cabeza, comentó Stern, moviendo la cabeza en un gesto de reproche a sí mismo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué le rondaba por la cabeza? Los reventones, explicó Stern. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué nos proponemos evitar aquí? Y la respuesta es los reventones. Igual que en un coche cuando revienta un neumático. No podía apartar de mi mente los reventones de los coches. Y me parecía extraño, porque hoy en día los reventones son poco frecuentes. Los coches de ahora rara vez tienen un reventón, porque los nuevos neumáticos van provistos de una membrana interna que es autoselladora. Suspiró. Me preguntaba por qué acudía a mi mente algo tan fuera de lugar, y de pronto he comprendido que ahí estaba la solución a nuestro problema. También aquí había un modo de crear una membrana de esas características. Esta membrana no es autoselladora, objetó Kramer. No, concedió Gordon, pero aumenta el grosor del cristal y distribuye la tensión. Exacto, dijo Stern. Los técnicos habían introducido ya los globos en todos los contenedores y los habían cerrado. Ahora aguardaban a que se endureciera el adhesivo. Gordon echó un vistazo a su reloj. Solo habrá que esperar 3 minutos más. Signo de interrogación abierta. ¿Y cuánto se tarda en llenar cada contenedor? 6 minutos. Pero podemos llenar 2 simultáneamente. Kramer dejó escapar un suspiro. Faltan solo 18 minutos. Vamos mal de tiempo. Lo conseguiremos, aseguró Gordon. Siempre podemos bombear el agua más deprisa. Signo de interrogación abierta. ¿No sometería eso a los contenedores a una tensión todavía mayor? Sí. Pero podemos hacerlo si es necesario. Kramer volvió a dirigir la mirada al monitor, donde los picos eran aún más nítidos. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué cambian las cabriolas de campo?, preguntó. No cambian, respondió Gordon sin mirar el monitor. Sí, dijo ella. Están cambiando. Los picos disminuyen. Signo de interrogación abierta. ¿Disminuyen? Gordon se acercó a mirar. Mientras observaba el monitor, frunció el entrecejo. Había 4 picos, luego 3, luego 2. Luego otra vez 4, por un breve instante. Recuerda que en realidad estás viendo una función de probabilidad, explicó Gordon. Las amplitudes de campo reflejan la probabilidad de que el suceso se produzca.
Háblame en cristiano. Gordon fijó la mirada en el monitor. Debe de haberles surgido algún problema. Y sea lo que sea, ha modificado la probabilidad de que regresen. 00.15.02. Chris estaba bañado en sudor. Lanzó un gruñido por el esfuerzo de volver cara arriba el cuerpo inerte del soldado y reanudó la búsqueda. En su desesperación, pasó varios minutos registrando los uniformes de colores marrón y gris de los dos soldados muertos, para dar con la llave. Los sobrevestes eran largos, y debajo llevaban jubones guateados, en conjunto, mucha ropa. Aunque, por otra parte, la llave no era fácil de esconder. A juzgar por el candado, la llave tenía que medir bastantes centímetros, y por supuesto era de hierro. Aún así, Chris no la encontró, ni en el primer soldado, ni en el segundo. Jurando, se puso en pie. En la mazmorra, al otro lado del pozo, Arnaud seguía peleando con Oliver. El ruido de sus espadas era incesante, un regular ritmo metálico. Marek, con una antorcha, recorría las paredes, escudriñando los rincones oscuros de la mazmorra. Pero, al parecer, no tenía mejor suerte que Chris. Chris tenía la impresión de oír el tic-tac del reloj dentro de su cabeza. Miró alrededor, preguntándose dónde podía haber una llave oculta. Por desgracia, dedujo, podía estar casi en cualquier sitio colgada de la pared, o metida en la base de un tedero. Se acercó al cabrestante y echó un vistazo en torno al mecanismo. Y allí la encontró una llave grande de hierro, al pie del cabrestante. Signo de exclamación abierta la tengo. Marek alzó la vista y lanzó una ojeada al temporizador mientras Chris corría hasta la jaula para insertar la llave. La llave entró sin dificultad, pero no giró. En un primer momento, Chris pensó que el mecanismo estaba trabado, pero tras 30 angustiosos segundos de esfuerzo, se vio obligado a aceptar que aquella no era la llave. Con un sentimiento de impotencia y rabia, arrojó la llave al suelo. Se volvió hacia el profesor, encerrado tras los barrotes. Lo siento, dijo Chris. Lo siento mucho. Como de costumbre, el profesor conservaba la calma. Chris, he estado intentando recordar los hechos tal como han ocurrido exactamente. Ajá, y creo que la tiene Oliver, añadió el profesor. Ha cerrado él mismo, y creo que se ha guardado la llave. Signo de interrogación abierto. Oliver. En el extremo opuesto de la cámara, Oliver continuaba luchando, aunque su inferioridad empezaba a ponerse de manifiesto. Arnaud era mejor espadachín, y Oliver estaba borracho y resollaba. Con una fría sonrisa, Arnaud le obligaba a retroceder hacia el borde del pozo con golpes medidos. Ahí, Oliver, jadeante y sudoroso, se apoyó en la barandilla, sin fuerzas para seguir. Arnaud apoyó suavemente la punta de la espada en el cuello de Oliver. Clemencia, dijo Oliver con la respiración entrecortada. Os ruego clemencia. Pero era evidente que no la esperaba. Arnaud aumentó lentamente la presión en su cuello. Oliver tosió. Mi señor Arnaud, dijo Marek, aproximándose. Necesitamos la llave de la jaula. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? ¿La llave? ¿De qué jaula? Oliver sonrió. Yo sé dónde está. Arnaud pinchó con la espada. Decidlo. Oliver negó con la cabeza. Jamás. Si lo decís, os perdonaré la vida, ofreció Arnaud. Al oírlo, Oliver le dirigió una mirada penetrante. Signo de interrogación abierta. ¿Es eso cierto? Yo no soy un inglés falso y traicionero, declaró Arnaud. Danos la llave, y como verdadero noble de Francia os juro que no os mataré. Jadeando, Oliver miró fijamente a Arnaud por unos segundos. Al final, volvió a erguirse y dijo: Muy bien. Tiró la espada, metió la mano entre sus ropas y sacó una pesada llave de hierro. Marek la cogió. Oliver se volvió hacia Arnaud. Como veis, yo he cumplido mi parte. ¿Sois un hombre de palabra? En verdad no os mataré, respondió Arnaud. Se abalanzó rápidamente sobre Oliver y lo agarró por las rodillas. Os bañaré. Y lanzó a Oliver al pozo por encima de la barandilla. Oliver cayó ruidosamente en el agua negra, y salió a la superficie farfullando indignado. Maldiciendo, nadó hasta la pared del pozo para buscar sujeción en las piedras, pero le resbalaron las manos en las superficies cubiertas de cieno. No tenía dónde agarrarse. Levantó la vista para mirar a Arnaud y lanzó un juramento. Signo de interrogación abierta. ¿Nadáis bien? Preguntó Arnaud. Muy bien, hijo de cerdo francés. Estupendo. En ese caso, vuestro baño será más largo. Tras lo cual se apartó del pozo. Inclinando la cabeza ante Chris y Marek, dijo: Estoy en deuda con vosotros. Que Dios os conceda clemencia en todos los días de vuestras vidas. A continuación, se marchó apresuradamente para unirse a la batalla. Oyeron desvanecerse el sonido de sus pasos. Marek desprendió el candado,
y la puerta se abrió con un chirrido. El profesor abandonó la jaula. ¿Signo de interrogación abierta el tiempo? Preguntó. 11 minutos, respondió Marey. ¿Salieron inmediatamente de las mazmorras? Marek cojeaba, pero avanzaba con rapidez. Detrás de ellos, oyeron chapotear a Oliver en el agua. Signo de exclamación abierta Arnaud, gritó Oliver, y su voz resonó en las oscuras paredes de piedra. Arnaud. 00.09.04. En las grandes pantallas de la sala de control, se veía a los técnicos llenar el blindaje de agua. Los contenedores resistían. Pero en la sala nadie prestaba atención al blindaje. Todos observaban en silencio el titilante campo generado por el ordenador. En los últimos 10 minutos, los picos habían disminuido gradualmente, y en ese momento casi se habían desvanecido. Cuando aparecían, no eran más que pequeñas ondas en la superficie. Aún así, permanecieron atentos al monitor. Por un instante, las ondas parecieron cobrar intensidad, firmeza. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Eso significa algo?, preguntó Kramer, esperanzada. Gordon negó con la cabeza. No lo creo. Diría que son solo fluctuaciones aleatorias. Parecía que volvían a recibirse con más claridad, comentó Kramer. Pero Stern vio que no era así. Gordon tenía razón, las alteraciones eran aleatorias. El monitor siguió mostrando ondas intermitentes e inestables. Sea cual sea el problema, dijo Gordon, aún no lo han resuelto. 00.05.30. En el patio central de la Roque, a través de las llamas, Kate vio salir al profesor y los demás por una puerta del castillo. Corrió a reunirse con ellos. Parecían sanos y salvos. El profesor la saludó con la cabeza. Una sensación de urgencia los dominaba. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Tienes la oblea de cerámica?, preguntó Kate a Chris. Sí, contestó él. La sacó del bolsillo y se dispuso a apretar el botón. Aquí no hay espacio suficiente. Sí hay espacio, dijo Chris. No. Se requieren 2 metros a la redonda, ¿recuerdas? Estaban rodeados por el fuego. En este patio no encontraremos sitio libre, advirtió Marey. Es cierto, confirmó el profesor. Tenemos que salir al siguiente patio. Kate miró al frente. La barbacana por la que se accedía al otro patio se hallaba a 40 metros de distancia. El rastrillo estaba levantado y aparentemente nadie montaba guardia en la puerta. Los soldados debían de haberla abandonado para acudir a repeler a los intrusos. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Muy bien, dijo el profesor. Movámonos. Atravesaron el patio al trote, sorteando las llamas y los soldados enzarzados en el combate. El profesor y Kate iban delante. Marek, haciendo muecas de dolor por la herida de la pierna, los seguía, rezagado. Y Chris, preocupado por Marek, ocupaba la retaguardia. Kate llegó a la primera puerta. No había guardia. Cruzaron la puerta, pasando bajo las púas del rastrillo. Entraron al patio medio. ¿Signo de exclamación abierta o no?, exclamó Kate. Todos los soldados de Oliver estaban acuartelados en el patio medio, y parecía haber ahí centenares de caballeros y pajes corriendo de un lado a otro, gritando a los hombres de la Darbe, acarreando armas y provisiones. Aquí no hay espacio, dijo el profesor. Tendremos que atravesar la siguiente puerta y salir del castillo. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Salir del castillo?, repitió Kate. Ni siquiera conseguiremos cruzar este patio. Renqueando, sin aliento, Marey llegó hasta ellos. Examinó el patio con la mirada y dijo: «El cadalso». Sí, asintió el profesor. Señaló a la muralla. «El cadalso». El cadalso era una estructura cerrada de madera colgada en el exterior de la muralla. Consistía en una plataforma cubierta y aspillerada que permitía a los soldados disparar a los atacantes cuando se acercaban al pie de la muralla. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Dónde está Chris?, preguntó Marey de pronto. Miraron hacia el patio central. No lo veían por ninguna parte. Chris seguía de cerca de Marek, pensando que quizá tendría que llevarlo a cuestas y preguntándose si sería capaz, cuando de repente alguien lo empujó e inmovilizó contra una pared. Detrás de él, una voz le dijo en perfecto inglés: «Tú no, amigo. Tú te quedas aquí». Y notó en la espalda la punta de una espada. Al volverse, se encontró cara a cara ante Robert Dequere, que empuñaba su espada. Dequere lo agarró por el cuello del jubón y lo empujó contra otra pared. Alarmado, Chris advirtió que se hallaban a la entrada del arsenal. Con el patio en llamas, aquel no era el sitio idóneo para estar. Dequere parecía indiferente a ello. Sonrió: «En realidad, ninguno de vosotros va a ir a ninguna parte». «¿Y eso, por qué?», preguntó Chris, sin apartar la vista de la espada.
Porque tú tienes el marcador, amigo mío. No, yo no lo tengo. Oigo vuestras transmisiones, ¿recuerdas? Dequere tendió la mano. Venga, dámelo. Volvió a agarrar a Tris y lo empujó hacia la puerta. Dando tumbos, Tris entró en el arsenal. Estaba vacío, los soldados habían huido. Alrededor, se hallaban las bolsas de pólvora apiladas. Los morteros donde los soldados habían empezado a machacar la mezcla estaban dispersos por el suelo. Vuestro jodido profesor, dijo Dequere, viendo los morteros, ¿os creéis todos tan listos? Dámelo. Con movimientos nerviosos, Tris se buscó la bolsa bajo el jubón. Dequere, impaciente, chasqueó con los dedos. Vamos, vamos, deprisa. Un momento, contestó Tris. Sois todos iguales. Como Doniger. ¿Sabes qué me decía Doniger? No te preocupes, Rob, desarrollaremos nueva tecnología para resolver tu caso. Siempre me salía con la misma cantinela. Pero no desarrolló ninguna nueva tecnología. Nunca tuvo intención de hacerlo. Sencillamente mentía, como es su costumbre. Fíjate en mi cara, esta maldita cara. Se tocó la cicatriz que le surcaba el rostro de arriba a abajo. Me duele continuamente. ¿Algún problema de huesos? Me duele. Y por dentro estoy destrozado. Todo me duele. Dequere tendió la mano con visible irritación. Vamos. Si te resistes, te mataré aquí mismo. Buscando a tientas en la bolsa, Tris se encontró con el aerosol. ¿A qué distancia sería eficaz el gas? No a la distancia que lo obligaba a mantenerse la espada. Pero no le quedaba otra alternativa. Tris respiró hondo y roció a Dequere con el gas. Dequere tosió, más iracundo que sorprendido, y avanzó hacia Tris. Gilipollas, dijo, ¿te ha parecido una buena idea? Muy astuto. Un chico astuto. Empujó a Tris con la punta de la espada. Tris retrocedió. Por eso, voy a abrirte en canal y a dejarte que veas tus tripas desparramadas. Y acometió con la espada, pero Tris esquivó el golpe con facilidad y pensó el gas le causa cierto efecto. Lo roció de nuevo, esta vez más cerca del rostro, y de inmediato se apartó para esquivar el siguiente golpe de Dequere, que fue a dar al suelo, volcando uno de los morteros. Dequere se tambaleó, pero seguía en pie. Tris le roció por tercera vez, pero Dequere, por alguna razón, no se desplomó. Lanzó otro golpe con la espada. La hoja reiló, y Tris la esquivó, pero en esta ocasión el filo le rozó el brazo por encima del codo. La sangre emanó de la herida y salpicó el suelo. El bote de gas se le cayó de la mano. Dequere sonrió. Aquí los trucos no sirven, dijo. Esto es lo que sirve la espada. Te haré una demostración, amigo mío. Se preparó para golpear nuevamente. Sus movimientos eran aún vacilantes, pero recobraba deprisa las fuerzas. Tris se agachó, y la hoja de la espada zumbó sobre su cabeza y se hundió en las bolsas de pólvora apiladas. El aire se llenó de partículas grises. Tris retrocedió, y tropezó con uno de los morteros abandonados en el suelo. Al tratar de apartarlo con el pie, notó su peso. No era uno de los morteros de pólvora, contenía una densa pasta. Y despedía un olor áspero. Lo reconoció de inmediato, era el olor de la cal viva. Y eso quería decir que la mezcla de ese mortero era fuego automático. Se apresuró a cogerlo y lo levantó con ambas manos. Dequere se detuvo. Sabía qué era. Tris aprovechó esa breve vacilación para arrojarle el mortero a la cara. Le dio en el pecho, y la pasta marrón le salpicó el rostro, los brazos y el cuerpo. Dequere soltó un gruñido. Tris necesitaba agua. ¿Dónde había agua? Desesperado, miró alrededor, pero ya conocía la respuesta: en aquella sala no había agua. Estaba arrinconado. Dequere sonrió. ¿No hay agua?, dijo. Es una lástima, chico astuto. Sostuvo la espada en posición horizontal ante él y avanzó. Tris notó la pared de piedra contra su espalda, y supo que estaba perdido. Al menos, quizá los otros pudieran regresar al presente. Observó acercarse a Dequere, despacio, confiado. Olía su aliento, estaba lo bastante cerca como para escupirle. Escupirle. Nada más ocurrírsele la idea, Tris escupió a Dequere, no a la cara sino al pecho. Dequere soltó un resoplido de aversión. El chico ni siquiera sabía escupir. Allí donde la saliva entró en contacto con la pasta, empezaron a verse chispas y humo. Dequere bajó la vista, horrorizado. Tris le escupió otra vez. Y otra más. El silbido de la combustión se oyó con mayor claridad. Saltaron chispas. En cuestión de segundos, Dequere ardería. Desesperadamente, trató de sacudirse la pasta con los dedos, pero solo consiguió extenderla aún más. Ahora chisporroteaba y crepitaba también en las yemas de sus dedos, a causa de la humedad de la piel. Ahí tienes tu demostración,
amigo mío, dijo Tris. Corrió hacia la puerta. A sus espaldas, oyó un fogonazo. Echó una ojeada atrás y vio al caballero envuelto en llamas de cintura para arriba. Decker lo miraba fijamente a través del fuego. Tris se echó a correr. Corrió tan rápido como pudo, alejándose del arsenal. En la puerta media, los otros lo vieron acercarse a todo correr. Hacía señas con las manos. Ellos no las entendieron. Se encontraban en el centro de la puerta, esperándolo. Signo de exclamación abierta: marchaos, marchaos. Gritaba, indicándoles mediante gestos que fueran a ocultarse tras la muralla. Marek miró más allá de Tris y vio las llamas a través de las ventanas del arsenal. Signo de exclamación abierta: salgamos de aquí, exclamó, y empujó a los otros hacia el siguiente patio. Tris cruzó la puerta, y Marek lo agarró del brazo, tirando de él para ponerlo a cubierto, en el preciso instante en que el arsenal volaba por los aires. Una enorme esfera de fuego se elevó por encima de la muralla, todo el patio quedó bañado por una luz cegadora. Soldados, tiendas y caballos fueron derribados por la onda expansiva. El humo y la confusión se propagaron por todas partes. Olvidaos del cadalso, dijo el profesor. Vámonos. Y comenzaron a cruzar el patio en línea recta. Enfrente veían la barbacana de la muralla exterior. 00.02.22. En la sala de control, todos lanzaban vítores y gritos de alegría. Kramer brincaba de entusiasmo. Gordon daba palmadas en la espalda a Stern. El monitor volvía a reflejar fluctuaciones de campo. Intensas y potentes. Signo de exclamación abierta: vuelven, exclamó Kramer. Stern dirigió la mirada a las grandes pantallas de vídeo, que mostraban el blindaje en la plataforma de tránsito. Los técnicos ya habían llenado de agua varios segmentos, y el cristal resistía. Los contenedores restantes estaban llenándose en ese momento, pero el nivel de agua era ya alto. Signo de interrogación abierta: ¿cuánto tiempo falta?, preguntó. 2 minutos, 20 segundos. Signo de interrogación abierta: ¿y para que acabe de llenarse el blindaje? 2 minutos, 10 segundos. Stern se mordió el labio. Signo de interrogación abierta: ¿llegaremos a tiempo? Sin duda. Puede jugarse lo que quiera, aseguró Gordon. Stern observó de nuevo las fluctuaciones de campo, cada vez más pronunciadas y nítidas. El inestable pico presentaba ahora una estabilidad total, elevándose sobre la superficie, tomando forma. Signo de interrogación abierta: ¿cuántos vuelven?, preguntó. Sin embargo, ya conocía la respuesta, porque el pico se dividía en secciones separadas. 3, dijo el técnico. Parece que regresan 3. 00.01.44. La barbacana exterior estaba cerrada, el pesado rastrillo bajado y el puente levantado. 5 guardias yacían en tierra, y Marek alzaba el rastrillo lo justo para pasar por debajo. Pero el puente levadizo seguía cerrado. Signo de interrogación abierta: ¿cómo lo abrimos?, preguntó Tris. Marek observaba las cadenas, que entraban en la barbacana. Allí respondió, señalando arriba. En el primer piso, había instalado un cabrestante. Quedaos aquí, dijo Marek. Yo me encargaré. Vuelve a bajar enseguida, instó Kate. No te preocupes. Bajaré. Subiendo por una escalera de caracol, Marek llegó a un cuarto estrecho y desangelado, con paredes de piedra, y dominado por el cabrestante de hierro que izaba el puente levadizo. Allí vio a un anciano de pelo blanco que, temblando de miedo, sostenía una barra de hierro ensartada en los eslabones de la cadena. Esa barra de hierro era lo que mantenía cerrado el puente. Marek apartó al anciano de un empujón y retiró la barra. La cadena se deslizó ruidosamente, y el puente empezó a bajar. Consultó el temporizador, sorprendiéndose al ver que marcaba 00.01.19. Andre, vamos, dijo Tris por el auricular. Ya voy. Marek se volvió para marcharse. Pero entonces oyó unos pasos rápidos, y dedujo que había soldados en lo alto de la barbacana y bajaban para averiguar por qué se movía el puente. Si se iba de ahí en ese momento, impedirían que el puente siguiera bajando. Marek era consciente de lo que eso significaba. Debía quedarse allí. Abajo, Tris observaba el puente levadizo, que bajaba lentamente con un ruido de cadenas. A través de la abertura, vio el cielo oscuro y las estrellas. Vamos, Andre, hay soldados. Signo de interrogación abierta: ¿y qué? Tengo que quedarme a vigilar la cadena. Signo de interrogación abierta: ¿qué quieres decir?, preguntó Tris. Marek no contestó. Tris oyó un gruñido y un grito de dolor. Arriba, Marek estaba luchando. Tris observó el puente, que continuaba bajando. Miró al profesor. Pero el rostro del profesor permanecía inescrutable. Apostado junto a la escalera que descendía del tejado, Marek mantenía en alto la espada.
Mató al primer soldado en cuanto apareció. Mató también al segundo. Apartó los cuerpos con los pies para despejar el camino de obstáculos. Los otros soldados, confusos, se detuvieron escalera arriba, y Marek oyó murmullos de consternación. La cadena del puente levadizo seguía deslizándose. El puente continuaba bajando. Andre, vamos. Marek echó un vistazo al temporizador. Marcaba 00.01.04. Poco más de un minuto. Mirando por la ventana, vio que los otros no habían aguardado a que el puente bajara por completo. Corrieron hasta el borde por el puente todavía inclinado y saltaron a la explanada. Allí, apenas los veía en la oscuridad. Andre, era otra vez Tris. Andre. Otro soldado bajó por la escalera, y Marek, al alzar la espada, golpeó accidentalmente el cabrestante. Saltaron chispas y el impacto contra el metal resonó en el aire, alertando al soldado, que retrocedió de inmediato, empujando y gritando a sus compañeros. Andre, escapa, dijo Tris. Tienes tiempo. Marek sabía que así era. Si se echaba a correr, podía alcanzarlos a tiempo. Si salía de ahí en ese momento, los soldados no podrían volver a levantar el puente antes de que él lo cruzara y saltara a la explanada con los otros. Sabía que estaban ahí fuera, esperándolo. Sus amigos. Esperándolo para regresar juntos al presente. Al volverse para bajar por la escalera, su mirada se posó en el anciano, aún encogido en un rincón. Marek se preguntó cómo sería pasar la vida entera en aquel mundo. Vivir y amar, siempre en peligro, amenazado por las enfermedades, el hambre, la violencia, la muerte. Estar vivo en aquel mundo. Andre, ¿vienes? No hay tiempo, contestó Marek. Andre. Miró hacia la explanada y vio sucesivos destellos. Habían llamado las máquinas. Dispuestos a marcharse. Las máquinas estaban allí. Todos ocupaban sus posiciones sobre las plataformas. Un vapor frío flotaba en torno a las bases, enroscándose en la hierba oscura. Andre, ven, dijo Kate. Siguió un breve silencio. A continuación, Marek respondió. No me voy. Me quedo aquí, Andre, ¿no lo has pensado bien? Sí, sí lo he pensado. Signo de interrogación abierta. ¿Lo dices en serio? Preguntó Kate. Kate miró al profesor, y él se limitó a mover la cabeza en un lento gesto de asentimiento. Ha deseado esto toda su vida. Tris insertó el marcador de navegación en la ranura de la base. Marek observaba desde la barbacana. Bueno, Andre, era Tris. Hasta la vista, Tris. Cuídate. Andre, era Kate. No sé qué decir. Adiós, Kate. Después oyó decir al profesor. Adiós, Andre, adiós, se despidió Marek. Por el auricular, oyó una voz grabada: permanezca inmóvil, abra los ojos, respire hondo, contenga la respiración, ahora. Vio un resplandeciente destello de luz azul en la explanada. Luego otro, y otro, con decreciente intensidad, hasta desaparecer por completo. Don Iger se paseaba de un lado a otro por el escenario a oscuras. En el auditorio, los tres ejecutivos, sentados en sus cabinas, lo observaban en silencio. Tarde o temprano, dijo el artificio del entretenimiento. Un entretenimiento continuo, incesante, impulsará a la gente a buscar autenticidad. Autenticidad será la palabra que abra todas las puertas en el siglo XXI. ¿Y qué es auténtico? Todo aquello que no está concebido y estructurado para obtener un beneficio. Todo aquello que no está controlado por las multinacionales. Todo aquello que existe por sí mismo, que adopta su propia forma. ¿Y qué es lo más auténtico que conocemos? El pasado. El pasado es indiscutiblemente auténtico. El pasado es un mundo que ya existía antes que Disney, Murdoch, Nissan, Sony, IBM y cuantas empresas se han dedicado a dar forma al mundo moderno. El pasado estaba ahí antes que ellos. El pasado es real. Es auténtico. Y eso mismo conferirá al pasado un extraordinario atractivo. Porque el pasado es la única alternativa a un presente en extremo organizado. ¿Qué hará la gente? Ya está haciéndolo. Actualmente, en el ámbito de los viajes, el segmento que crece con mayor rapidez es el turismo cultural. Personas que no desean visitar otros lugares, sino otras épocas. Personas que desean sumergirse en ciudades amuralladas medievales, en colosales templos budistas, en pirámides mayas, en necrópolis egipcias. Personas que desean estar en el mundo del pasado. El mundo desaparecido. Y no quieren que sea falso. No quieren que se lo muestren bonito o limpio. Quieren que sea auténtico. ¿Quién garantizará esa autenticidad? ¿Quién se convertirá en la empresa líder en el sector del pasado como entretenimiento? Lake. Ahora pasaré a exponerles nuestros proyectos de turismo cultural en todo el mundo.
Me concentraré especialmente en uno que está en preparación en Francia, pero tenemos otros muchos. En todos los casos, cedemos el yacimiento al gobierno del país en cuestión. Pero somos propietarios de las tierras colindantes, lo cual significa que los hoteles, restaurantes, tiendas, y todo el aparato turístico será nuestro. Por no entrar ya en detalles como los libros, las películas, las guías, los disfraces, los juguetes, etc. Los turistas pagarán $10 por acceder al recinto. Pero gastarán $500 en gastos externos. Todo eso estará bajo nuestro control. Don Iger sonrió. Para asegurarnos de que se lleva a cabo con el debido buen gusto, naturalmente. A sus espaldas apareció un gráfico. Estimamos que cada centro generará unos beneficios de $2.000 millones anuales, incluida la comercialización de subproductos. Estimamos que los ingresos globales de la empresa superarán los $100.000 millones anuales hacia la segunda década del próximo siglo. Esa es una de las razones para que ustedes contraigan un compromiso con nosotros. La otra razón es aún más importante. Tras la apariencia de turismo, estamos de hecho constituyendo una propiedad intelectual. El concepto de esta clase de propiedad se aplica ya, por ejemplo, al software. Pero no existe para la historia. Y sin embargo la historia es la herramienta intelectual más poderosa que posee la sociedad. Hablemos claramente. La historia no es una relación desapasionada de acontecimientos. Y es un patio de recreo para que los académicos se abandonen a sus triviales discusiones. La finalidad de la historia es explicar el presente, decir por qué el mundo que nos rodea es como es. La historia nos cuenta qué es importante en nuestro mundo, y cómo ha llegado a serlo. Nos cuenta por qué las cosas que valoramos son las cosas que debemos valorar. Y nos cuenta qué ha de pasarse por alto o desecharse. Eso es verdadero poder, un poder profundo. El poder de definir a toda una sociedad. El futuro depende del pasado, de quien controle el pasado. Tal control nunca antes ha sido posible. Ahora ya lo es. Nosotros, en la IC, queremos ayudar a nuestros clientes a dar forma al mundo en el que todos vivimos y trabajamos y consumimos. Y para conseguirlo, creemos que podemos contar con el total y entusiasta apoyo de ustedes. No hubo aplausos, sino solo un silencio de estupefacción. Siempre era así. Tardaban un rato en comprender de qué les hablaba. Gracias por su atención, concluyó Don Iger, y abandonó el escenario. Vale más que se trate de algo importante, dijo Don Iger. No me gusta tener que abreviar una sesión de esa trascendencia. Es muy importante, respondió Gordon. Recorrían el pasillo en dirección a la sala de tránsito. ¿Signo de interrogación abierta han vuelto? Sí. Reforzamos el blindaje, y 3 de ellos han vuelto. ¿Signo de interrogación abierta cuándo? Hace 15 minutos. Signo de interrogación abierta y... Ha sido una experiencia sumamente penosa. Uno de ellos está mal herido y tendrá que ser hospitalizado. Los otros 2 están bien. Signo de interrogación abierta y... ¿Cuál es el problema? Cruzaron la puerta. ¿Quieren saber por qué no se les informó de los planes de la IC? Porque no es asunto de ellos, repuso Don Iger. Han arriesgado la vida, se ofrecieron voluntariamente. Pero, va, que se vayan a la mierda, dijo Don Iger. ¿A qué viene tanto revuelo? ¿Quién va a escucharlos? Son un puñado de historiadores, y en todo caso, van a quedarse sin trabajo a menos que trabajen para mí. Gordon no respondió. Miraba por encima del hombro de Don Iger. Don Iger se volvió lentamente. Ahí estaban Johnston, la chica que ahora llevaba el pelo corto y uno de los 2 hombres. Iban sucios, harapientos y cubiertos de sangre. Se hallaban junto a un monitor del circuito cerrado de televisión, y en la pantalla se veía el auditorio. Los ejecutivos abandonaban en ese momento la sala, y el escenario estaba vacío. Pero debían de haber oído la presentación, o al menos parte de ella. Bien, dijo Don Iger con una súbita sonrisa. Me alegro de que hayan vuelto. Nosotros también, respondió Johnston. Pero él no sonrió. Nadie habló. Simplemente miraban a Don Iger. Volviéndose hacia Gordon, Don Iger dijo. Os podéis ir a la mierda. ¿Para qué me habéis traído aquí? ¿Porque los historiadores están molestos? Esto es el futuro, les guste o no. No tengo tiempo para estas gilipolleces. Tengo una empresa que dirigir. Pero Gordon llevaba en la mano un pequeño bote de gas. Ha habido una serie de conversaciones, Bob explicó. Opinamos que a partir de ahora debe dirigir la empresa a alguien más moderado. Se oyó un leve siseo de aerosol. Don Iger percibió un olor penetrante, como el del éter. Al despertar, oyó un ensordecedor zumbido, y un sonido semejante al chirrido de una lámina de metal al rasgarse. Estaba dentro de la máquina. Vio que todos lo observaban desde detrás del blindaje de agua. Sabía que, una vez iniciado el proceso de tránsito,
No podía salir de la jaula. No saldréis con la vuestra, dijo, alzando la voz. Y en ese instante el destello violáceo del láser lo deslumbró. Los destellos se aceleraron. Vio aumentar de tamaño la sala de tránsito a medida que él se encogía. Oyó el silbido de la espuma cuando descendía hacia ella y luego un chirrido final, y cerró los ojos, esperando el impacto. Negrura. Oyó el gorjeo de los pájaros, y abrió los ojos. Lo primero que hizo fue mirar al cielo. Estaba despejado. Así pues, no era el Vesubio. Se hallaba en un bosque primigenio con enormes árboles. Así que tampoco era Tokio. Los trinos de los pájaros resultaban agradables al oído y el aire era templado. Tampoco estaba, pues, en Tunguska. ¿Dónde demonios estaba? La máquina había quedado ligeramente inclinada, el terreno declinaba a la izquierda. Vio luz a través de los troncos de los árboles, a cierta distancia. Salió de la máquina y descendió por la pendiente. A lo lejos, oyó el ritmo lento de un solitario tambor. Llegó a un claro, y desde ahí vio un pueblo fortificado. Lo ocultaba parcialmente el humo de muchas hogueras, pero lo reconoció de inmediato. Vaya, pero si es Castelgard, pensó, ¿qué sentido tenía obligarlo a viajar allí? Era cosa de Gordon, claro, él estaba detrás de aquello. La escena sobre el enfado de los historiadores no era más que una farsa. El hijo de puta había estado dirigiendo la tecnología, y ahora se creía capacitado para dirigir también la empresa. Gordon lo había enviado al pasado, pensando que no podría volver. Pero Doniger sí podía volver, y volvería. No sentía especial preocupación, porque siempre llevaba encima una oblea de cerámica, oculta en una ranura del tacón del zapato. Se descalzó, y miró en la ranura. Sí, la oblea estaba ahí. Pero había entrado hasta el fondo de la ranura, y parecía haberse atascado dentro. Sacudió el zapato, pero la oblea no cayó, probó con una ramita, hurgando en el interior, pero la rama se partió. A continuación, intentó arrancar el tacón, pero no había hueco suficiente para hacer palanca. Necesitaba alguna herramienta metálica, como un cincel o una cuña. Seguramente, encontraría algo en el pueblo. Volvió a calzarse, se quitó la chaqueta y la corbata, y descendió por la pendiente. Contemplando el pueblo, advirtió algunos detalles anómalos. Se encontraba justo encima de la puerta oriental de la muralla, pero la puerta estaba abierta. Y en el adarve no rondaba ningún soldado. Era extraño. Fuera el año que fuese, la zona atravesaba sin duda un período de paz. Hubo algunos períodos así entre las invasiones inglesas. Aún así, hubiera imaginado que la puerta se hallaba siempre vigilada. Miró los campos de labranza y no vio a nadie trabajar en ellos. Parecían descuidados, invadidos por las malas hierbas. ¿Qué más da?, pensó. Atravesó la puerta y entró en el pueblo. Vio que la puerta estaba sin vigilancia, porque el soldado de guardia yacía muerto cara arriba. Doniger se inclinó sobre el cadáver. 2 hilillos de sangre brotaban de sus ojos. Debía de haber sido golpeado en el cabeza, se dijo. Se volvió para mirar el pueblo. El humo, observó, se elevaba de pequeñas vasijas colocadas por todas partes en la tierra, en las paredes, en los postes de las cercas. Y el pueblo parecía desierto, vacío en un día claro y soleado. Se dirigió hacia el mercado, pero ahí no había nadie. Oyó los cantos de unos monjes, acercándose a él. Y oyó el tambor. Sintió un escalofrío. Una docena de monjes, todos vestidos de negro, doblaron la esquina en una especie de procesión. Algunos llevaban el torso descubierto y se azotaban con látigos de piel tachonados. Sus hombros y espaldas sangraban copiosamente. Flagelantes. Eso eran flagelantes. Doniger dejó escapar un gemido y se apartó de los monjes, que siguieron avanzando con paso majestuoso, sin prestarle atención. Continuó retrocediendo hasta que topó de espaldas contra algo de madera. Al volverse, vio una carreta, pero sin caballo. Vio fardos de ropa amontonados en la carreta. Luego vio asomar de uno de los fardos el pie de un niño. De otro, un brazo de mujer. Una nube de moscas bullía sobre los cadáveres, con un zumbido ensordecedor. Doniger empezó a temblar. El brazo de la mujer presentaba unos extraños bultos negruzcos. La peste negra. Supo entonces qué año era 1348. El año en que la primera epidemia azotó Castelgard, matando a 1/3 de la población. Sabía asimismo cómo se contagiaba a través de las picaduras de las moscas, del contacto y del aire. Solo respirar el aire podía resultar mortal. Sabía que era una muerte fulminante, que la gente se desplomaba sin más en medio de la calle. Uno se encontraba perfectamente, y de pronto empezaba la tos y el dolor de cabeza, y al cabo de una hora estaba muerto. Se había acercado mucho al soldado de la puerta. Se había acercado a su cara.
Se había acercado mucho. Don Iger se dejó caer contra una pared y se deslizó hasta el suelo, sus miembros paralizados por el terror. Mientras estaba ahí sentado, empezó a toser. Epílogo. La lluvia azotaba el gris paisaje inglés. Los limpiaparabrisas se deslizaban por el cristal. Sentado al volante, Edward Johnston se inclinaba y entornaba los ojos, intentando ver a través de la lluvia. Fuera había unas colinas bajas y oscuras, demarcadas por setos oscuros, todo ello desdibujado por la lluvia. La última granja se encontraba un par de kilómetros atrás. Elsie, ¿estás segura de que es esta carretera?, preguntó Johnston. Totalmente segura, respondió Elsie Kastner con el mapa extendido sobre el regazo. Siguió la ruta con el dedo. 7 kilómetros más allá de Cheatan Cross por el desvío a Bishop's Valley, y luego otro 1,5 kilómetros. Así que debería estar por aquí, a la derecha. Señaló una ladera de pendiente suave con unos cuantos robles dispersos. No veo nada, comentó Chris, en el asiento trasero. Signo de interrogación abierta. ¿Está puesto el aire acondicionado? Tengo calor, dijo Kate. Embarazada de 7 meses, siempre tenía calor. Sí, está puesto, contestó Johnston. Signo de interrogación abierta a toda potencia. Chris le dio unas palmadas en la rodilla para tranquilizarla. Johnston conducía despacio, buscando algún mojón junto a la carretera donde indicara el número de kilómetro. La lluvia amainó. Mejoró la visibilidad. Y de pronto él se anunció. Signo de exclamación abierta. Ahí está. En lo alto de la colina se alzaba un rectángulo gris, con las paredes en ruinas. Signo de interrogación abierta. ¿Es eso? Sí, eso es el castillo de Eltham, respondió Elsie. O lo que queda de él. Johnston detuvo el coche en el arcén y apagó el motor. Elsie leyó un párrafo de una guía turística. Construido aquí por John Eltham en el siglo XI, con varios anexos posteriores. Destacan la torre del homenaje, del siglo XII, y una capilla de estilo gótico inglés, edificada en el siglo XIV. Sin relación con el castillo del Eltham situado en Londres, que es de un período posterior. La lluvia se había reducido a unas cuantas gotas arrastradas por el viento. Johnston abrió la puerta del coche y salió, arrebujándose en la gabardina. Él se dejó en el asiento del acompañante, sus documentos en una funda de plástico. Chris rodeó el coche para abrirle la puerta a Kate y la ayudó a bajar. Pasaron sobre una tapia baja de piedra y comenzaron a ascender hacia el castillo. El grado de decrepitud era mucho mayor de lo que parecía desde la carretera. Quedaban solo unas cuantas paredes altas de piedra, oscurecidas por la lluvia. No había techos, las habitaciones se hallaban a la intemperie. Nadie habló mientras paseaban por las ruinas. No vieron carteles, ni letreros con explicaciones de acontecimientos pasados, nada que indicara qué había sido aquel edificio. Finalmente, Kate dijo. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está? Signo de interrogación abierta. ¿La capilla? Por ahí. Tras fecundar una alta pared, vieron la capilla, asombrosamente completa, su tejado reconstruido en algún momento del pasado. Las ventanas no eran más que arcos abiertos, sin cristal. No había puerta. Dentro, el viento soplaba a través de las grietas y las ventanas. El techo goteaba. Johnston sacó una potente linterna y alumbró las paredes. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo descubriste este lugar, Elsie?, preguntó Chris. En los documentos, claro está, contestó ella. En los archivos de Troyes aparecía una referencia a un rico caballero inglés llamado Andrew Eltham, que visitó el monasterio de Saint-Omer en los últimos años de su vida. Llevó a toda su familia desde Inglaterra, incluidos su esposa y sus hijos ya adultos. A partir de eso, empecé a investigar. Aquí, dijo Johnston, enfocando el suelo con la linterna. Todos se acercaron a ver. Ramas rotas y una capa de hojas mojadas cubrían el suelo. Johnston se arrodilló y comenzó a apartarlas para dejar a la vista unas desgastadas lápidas funerarias embutidas en el suelo. Chris contuvo el aliento al ver la primera. El relieve mostraba a una mujer yacente, vestida con recatados ropajes largos. Era sin duda Lady Claire. A diferencia de otros muchos relieves, Lady Claire había sido representada con los ojos abiertos, mirando directamente al observador. Todavía hermosa, dijo Kate, de pie ante la lápida, con la espalda arqueada y una mano en el costado. Sí, todavía hermosa, repitió Johnston. Limpiaron después la segunda lápida. Al lado de Claire, yacía André Marek. También él tenía los ojos abiertos. Marek aparentaba mayor edad, y a un lado de la cara tenía una marca que podía ser una arruga o una cicatriz. Según los documentos, prosiguió Elsie, Andrew escoltó a Lady Claire a Inglaterra desde Francia, y más tarde se casó con ella, haciendo caso omiso de los rumores que le atribuían el asesinato de su primer marido. En opinión de todos, estaba profundamente enamorado de su esposa.
Tuvieron 5 hijos, y fueron inseparables hasta el fin de sus vidas. En su vejez, el otro Arroutier llevó una vida apacible, y adoraba a sus nietos. Las últimas palabras de Andreu antes de morir fueron: he elegido una buena vida. Fue enterrado en la capilla de la familia en el Tama en junio de 1382. 1382, dijo Chris. A los 54 años. Johnston limpiaba el resto de la lápida. Vieron el escudo de armas de Marek, un león rampante sobre un campo de lirios. Encima del escudo se leían unas palabras en francés. El lema de su familia, explicó Elsie, inspirado en el de Ricardo Corazón de León, aparecía sobre el escudo de armas Mes Compagnons Cut. 1. Amoy. Cut. Jaime, Medi, Chanson. Hizo una pausa. Mis compañeros a quienes amé, y todavía amo, contadles mi canción. Permanecieron mirando a André durante largo rato. Johnston tocó los contornos de su rostro con las yemas de los dedos. Bueno, dijo por fin, al menos sabemos qué ocurrió. ¿Cree que fue feliz?, preguntó Chris. Sí, respondió Johnston. Pero pensaba que, por más que la apasionara la época, aquel nunca podía ser su mundo. Allí, debió sentirse siempre un extranjero, una persona desarraigada, porque provenía de otro lugar. Se oyó el gemido del viento. Volaron unas cuantas hojas. El aire era húmedo y frío. Guardaron silencio. Me pregunto si se acordaba de nosotros, dijo Chris, contemplando el semblante de piedra. Me pregunto si nos echaba de menos. Claro que sí, contestó el profesor. ¿Tú no lo echas de menos a él? Chris asintió con la cabeza. Kate sorbió por la nariz y se sonó. Yo, se añadió Johnston. Salieron de la capilla. Descendieron por la colina hasta el coche. La lluvia había cesado por completo, pero oscuros nubarrones cubrían aún el cielo, flotando a baja altura sobre los montes. Agr.